Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor digital y en este video hablaremos sobre Pequeña Masai. Recordemos que este texto pertenece a tercero básico en el área de lenguaje y comunicación. Bien, dice, te invitamos a leer un cuento sobre una niña de la tribu Masai que habita en África. Después de leer, desarrolla las actividades. Lo primero que tienen que hacer, niños y niñas, es ver que en esta imagen que estamos viendo tenemos un título que resalta que se llama Pequeña Masai. Tenemos a la izquierda un vocabulario con 3 palabras o una frase y también una imagen que nos va a otorgar información. Entonces comenzamos con el vocabulario. Dice marchante, significa comerciante. Después dice se fue con sus bártulos, significa que se fue molesto. Y la tercera dice empeñado, significa que es obstinado o que insiste en algo. Bien, en cuanto a la imagen podemos ver una niña de rasgo afroamericano que está tomada una palmera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en torno a esa imagen es preguntarnos cómo creemos que va a estar relacionado eso con la lectura. Ya que el título es Pequeña Masai, podemos entender que tal vez esa niña es la pequeña Masai. Entonces, lo único que nos faltaría entender es qué significa Masai. Y como leímos, decía que es una tribu. Bien. Pequeña Masai de Patricia Gaze. Dice, había una vez una niña que vivía en Tanzania y se llamaba Pequeña Masai. Un día papá Masai le dijo, mamá Masai y yo estaremos fuera toda la tarde y volveremos para cenar. Cuando la pequeña Masai vio que sus papás se habían ido, dio un salto y dijo, esto es muy aburrido, voy a dar un paseo, un paseíto, corto, cortito. Y salió a pasear. Se subió a una palmera y se bañó en un río. Jugó con un pez azul y con otro amarillo y al salir del agua se encontró con un marchante, alto, rubio y distinguido, que con un acento extraño le dijo, Buenas tardes, pequeña Masai. ¿Has visto por aquí un elefante? No, no, señor, no lo he visto. ¡Oh, la, la! ¡Qué imprevisto! Dijo, y se fue con sus bártulos a otro sitio. La pequeña Masai se quedó un poco sorprendida ante semejante visita y se fue rápidamente a avisar al elefante que alguien lo estaba buscando. Gracias, gracias, amiga mía, dijo el elefante al saber la noticia. Este marchante malvado está empeñado en convertir mis pobres colmillos en cajas, pulseras y grandes anillos. Me voy corriendo, corriendo a avisar a mi tribu. Y en el camino de vuelta, la pequeña Masai se volvió a encontrar con el marchante. Buenas tardes, pequeña Masai. ¿Has visto por aquí a un rinoceronte? No, no, señor, no lo he visto. La, la! ¡Qué imprevisto! Dijo, y se fue con sus bártulos a otro sitio. Y la pequeña Masai fue rápidamente a avisar al rinoceronte que alguien le estaba buscando. Gracias, gracias, amiga mía, por avisarme, dijo el rinoceronte al saber la noticia. Este marchante pesado está empeñado en convertir mi pobre cuernecito en un mango de cuchillo, eso sí, con mucho estilo. Me voy corriendo, corriendo a avisar a mi tribu. Y casi llegando a casa, la pequeña Masai volvió a encontrarse con el marchante. Buenas tardes, niña. ¿Has visto por aquí un cocodrilo? No, no, señor, no lo he visto. Pues, ¿sabes qué? Dijo, que me voy. Vaya, Timo. 5 cocodrilos, rinocerontes y elefantes, esto es muy aburrido. Y además está lleno de mosquitos, y se fue por donde había venido. La pequeña Masai se apresuró al llegar al río, y gritando llamó al cocodrilo para contarle lo sucedido. Gracias, gracias, amiga mía, dijo el cocodrilo. Este marchante se ha obstinado en convertirme en un bolso y en un par de zapatos muy, muy caros. Me voy corriendo, corriendo a ver si es verdad que se ha marchado. La palabra timo, como pueden ver abajo, significa engaño o fraude. O sea, en este momento podemos darnos cuenta que el marchante se sentía estafado o engañado. La imagen muestra al que sería el marchante, muestra a un hombre de tez clara, rubio, con un sombrero como explorador y un arma de fuego. Y la niña que se ve como corriendo, eh, tal vez desesperada y asustada para advertir a los animales. Bien, dice, y al ir a coger el camino de vuelta, la pequeña Masai se dio cuenta de que con tanto ir y venir se había perdido. Se sentó en una roca y se puso a llorar. Y al oír los tristes lloros se asomaron por entre los árboles una jirafa y 3 monos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó la jirafa. Tú debes ser la pequeña Masai, me lo ha dicho un pajarito, que has salvado al cocodrilo, al elefante y al rino. ¿Por qué lloras? ¿Te has perdido? Sube, sube. La pequeña Masai subió por el cuello de la jirafa y cuando llegó arriba del todo, miró a la derecha, a la izquierda y al frente, y allá al fondo, tras la montaña, vio su poblado, su casa.
y bajó como en un tobogán hacia el lomo de la jirafa y ésta le dijo: «Agárrate, monada», y empezó a correr y correr entre los árboles de plata. Al llegar al pueblo la dejó con cuidadito en la entrada. «Adiós, amiga, adiós, jirafa», y la pequeña Masai llegó justo a tiempo de cenar a casa. Bien, la imagen muestra cuando la pequeña Masai se está bajando de la jirafa, se ve contenta porque acaba de llegar a su casa, y ahí se ve el poblado también en la ilustración. Aquí termina el cuento y vamos a pasar a las preguntas. 1. ¿Cómo era la pequeña Masai? Descríbela mencionando sus características físicas y de personalidad. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar en la lectura si menciona características físicas de ella, por ejemplo, si era delgada, gordita, si era alta, pequeña, y escribirlas ahí. Y además de la personalidad, si era, por ejemplo, una persona tímida, alegre y características similares. 2. Dice, ¿qué quería el marchante de cada animal? Completa el esquema. Por ejemplo, dice del elefante. Si tú consideras que quería, no sé, las orejas, entonces tú le pones del elefante, quería, después le pones orejas hacia abajo, y después para, o sea, ¿por qué lo quería? Le pones, por ejemplo, para hacer una alfombra. Y así sigues con el rinoceronte y el cocodrilo. Pregunta 3 dice, ¿quién ayuda a Pequeña Masai al final de la historia? Entonces tú tienes que buscar en la lectura para ver quién la ayuda. Después dice, escribe 2 acciones que hizo para ayudarla. Bien, siguiente página. Pregunta 4 dice, ¿qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Marca y justifica. Entonces tienes que ver ahí hacia abajo, dice, personaje la pequeña Masai. Pregunta, ¿cuida a los otros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tienes que justificar. ¿Por qué crees tú que sí los cuida o por qué crees tú que no los cuida? Y así tienes que después continuar con los padres, el marchante, el elefante y la jirafa. Pregunta 5 dice, lee el siguiente titular de una noticia. Al lado tenemos un vocabulario que dice furtiva, significa que se hace a escondidas. El título dice, más de 1000 rinocerontes fueron asesinados en Sudáfrica en 2017. Aunque la cifra es un poco menor que la de 2016, África continúa perdiendo alrededor de 3 rinocerontes al día ante la caza furtiva, debido al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Como ustedes saben, en la noticia, que es un texto informativo, lo que debe estar con mayor tamaño de letra, o sea que resalta más, es el titular. Y generalmente el titular, o siempre, va a responder a la pregunta ¿qué pasó? Entonces, cuando ustedes le cuentan a un amigo o a un vecino o a un familiar, le cuentan algo que pasó y que les llamó la atención y que pasó hace poco, eso podríamos decir que es un hecho noticioso. Entonces dice, comenten en parejas, ¿sobre qué informa esta noticia? B. ¿En qué se relaciona con el cuento leído? Pregunta 6. Dice, si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular de esa noticia? Siguiente página. 7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de Pequeña Masai la hayan dejado sola toda la tarde? ¿Sí o no? ¿Y por qué? 8. ¿Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado y completa? ¿Cuál era mi problema? Entonces ahí tú le pones, por ejemplo, no sé, una vez yo estaba en la sala de clase y me sentía solo y necesitaba compañía. Entonces yo le pongo ahí, mi problema era que estaba solo o sola. ¿Y quién me ayudó? Yo le pongo ahí, no sé, mi compañero me ayudó porque me acompañó durante el recreo. O ahí tú le pones cuál fue tu experiencia. ¿Ya? Bien, esas son las preguntas del libro. Yo necesito que tú las respondas en el libro y ahora yo voy a hacer algunas preguntas aparte que yo inventé. Las preguntas del profesor serían: 1. ¿Qué son los Masai y dónde viven? 2. ¿Cómo se llamaba la niña? 3. ¿Por qué crees que el marchante tenía un acento extraño? 4. ¿Qué buscaba el marchante y para qué? 5. ¿Por qué la pequeña le mintió al marchante? 6. ¿Qué le molestó al marchante? 7. ¿Por qué lloró Pequeña Masai? 8. ¿Cómo logró llegar a su casa la pequeña? Y 9 dice, busca 3 palabras que antes no conocías, anota su significado y crea una oración de ejemplo utilizando cada una de ellas. O sea, tú vas al texto y buscas 3 palabras que tú no conocías su significado. Buscas el significado en internet o en un diccionario, anotas el significado en tu cuaderno de esa palabra y luego haces una oración de ejemplo utilizándola. Bien, eso fue la lectura de Pequeña Masai. Yo necesito que tú completes en el libro las respuestas que ahí te solicitan hasta la número 8.
Y estas 9 preguntas que yo aparte te hago, respóndelas en tu cuaderno. Eso sería todo en este primer video de Pequeña Masai. Nos vemos en la siguiente clase. No olvides que puedes dejar cualquiera de tus dudas en los comentarios. Chao.